Señora Gaby, bienvenida a Espacios. En esta oportunidad la hemos invitado para que podamos conversar sobre una de sus recientes obras, Amalia desde el espejo del tiempo. ¿Cómo llega Gaby Vallejo a Amalia o Amalia a Gaby Vallejo? Bueno, muchas gracias, Mónica, por esta oportunidad. En verdad, Amalia yo creo que me ha abierto muchísimas puertas desde el lugar de olvido en el que estaba antes, porque hace algunos años nosotras aquí en la Biblioteca Turuchapitas teníamos una revista que se llamaba Chócale, que era destinada a niños y a jóvenes. No recuerdo quién, pero ofreció a alguien un pequeño artículo sobre esta señora. Al leerlo, para incluirlo en el libro, en la revista, me sentí completamente sorprendida de que hubiera habido una mujer con semejantes agallas, que hubiera estado olvidada, perdida, y que bueno, ahí tenía en la revista la oportunidad de salir y comunicar al mundo quién fue. No quiero decir que olvidé a este personaje, pero me impresionó bastante. Un día, sin embargo, descubrí que ella estaba enterrada en el Cementerio General de Cochabamba. Vi la lápida de piedra que tiene en el suelo y decía Coronela. Prácticamente no han existido coronelas en la historia de Bolivia. Y ahí, viendo aquella imagen, me quedé recordando que ella había leído algunas cosas sorprendentes sobre ella, y me fascinó la idea, me cogió, quiero decir, me tragó la idea de poder escribir un libro sobre ella, no sé si una biografía, una novela, un ensayo. A partir de entonces me puse a indagar. Afortunadamente encontré muchísima información por internet, pero otra cosa muy afortunada fue que encontré a un escritor potosino que vivía aquí, que es, ahora sí, en este momento no recuerdo, pero está en el libro, que me trajo todo un cajón de periódicos de la época de 1942, donde ella, Amalia Villa de la Tapia, apareció en el mundo de la aviación y donde se muestra muchas publicaciones que le hicieron en Potosí, en Oruro, La Paz, y también en revistas del exterior, sobre todo en revistas de Lima, porque ella había sacado su primer revés en Lima. Entonces fue tan sorprendente que yo me apasioné de tal manera que lo único que hacía era buscar bibliografía y leer todo lo que conseguía sobre Amalia Villa de la Tapia, y me daba la sensación de que me estaba golpeando el corazón, de que ella me hablaba constantemente. Cuando así viviendo en Cochabamba, de pronto escuchaba un sonido de un avión que me parecía un Curtiss porque bajaba bastante y era chiquitito. Yo decía, Amalia, te estoy cumpliendo, te estoy cumpliendo. No sabía quién era la persona que estaba manejando el avión, pero sí, como si estuviera en un diálogo permanente con ella. Decía, te estoy cumpliendo, estoy escribiendo tu vida, estoy indagando sobre ti. Y bueno, eso es lo que me ha apasionado todo el tiempo mientras construía la obra, que era un diálogo entre dos personas, una Amalia muerta, olvidada, y yo viva, con ganas de recuperarla Sí. del olvido. Sí, sí. En el relato del libro, usted habla en primera persona. ¿Por qué ha decidido hacer una biografía novelada? Bueno, me parecía que una biografía siempre es un poco más fría que una novela. Y como yo soy novelista, encontré más bien el recurso de hacerla vivir, de que fuese ella quien contara desde un pasado increíble donde está todas cenizas, pero yo creo que moviéndose, vibrando a través de esas cenizas, con alguien que la estaba recuperando. Y por tanto me pareció muy bueno utilizar la primera persona como relato, que es ella que cuenta qué sienten sus cenizas cuando unos señores comandantes de la aviación están inaugurando un lugar dedicado a ella, que es un acervo cultural y que es como un museo de la aviación boliviana. Entonces, ¿cómo no, si Amalia estaba ahí con su nombre, con su personalidad, su historia, inaugurando un evento como ese, cómo no hablar en primera persona a nombre de ella? Entonces,
Me pareció muy lindo y así continuó toda la obra. Porque esas primeras páginas nos hacen sentir, cuando dice desde mi tumba yo puedo estremecerme, ¿no? Al escuchar el homenaje. Es como que ha estado olvidada muchos años y se la empieza a recuperar a través del relato de su propia vida. Exactamente, exactamente. Es ella en realidad quien nos está tocando todo el tiempo a través de su palabra, ¿no? De sus recuerdos, de la emoción que habrá sentido como mujer, única, valiente, completamente audaz para atravesar los cielos con un aparato que por entonces no tenía ninguna seguridad, los accidentes eran permanentes, pero ella, audaz, buscaba atravesar el cielo de Bolivia y como mujer, ¿cómo no iba a apasionarme constantemente por lo que ella decía? Y desde dónde, no sé desde dónde, pero ella me dictaba. ¿Y qué ha sido lo más complicado en todo este proceso de escribir el libro de Amalia? Yo creo que es complicado, ¿no? No, porque tenía un cajón lleno de periódicos de la época. Tenía a la sobrina que vivía aquí en Cochabamba, que me ofreció mostrarme los brevets de aviadora y me los prestó para que le sacara fotos, etc. Entonces, más bien me parecía que no había ninguna complicación. Me parecía que era Amalia que me abría las puertas, me conectaba con una y con otra persona, ¿no? Y por eso hablo de las llaves. Esas llaves las tenía ella, me las daba con un nombre, con una persona, y entonces incluso encontré a un especialista, un aviador boliviano en Venezuela, que el señor Moyano, que me ofreció una especie de información escrita de cómo es el interior de un avión Curtiss del que había volado Amalia. Y bueno, eso yo nunca pensé encontrarme con un aviador antiguo que tuviera esos secretos, ¿no? Que pudiera contarle los detalles de qué se siente estar dentro de ese avión. Y cómo se maneja la altura y la presión y la velocidad de un avión Curtiss, ¿no? Eso es imposible que yo conozca, y es que no soy aviadora. Pero había una persona que me estaba dando los datos, incluso una fotografía de un Curtiss en tamaño pequeño, etc. Fue maravilloso. Y he pensado y creo honestamente que es Amalia quien me ha abierto todas esas puertas. Me ha dado, no estaba buscando a Amalia precisamente, sino a lo que ella hizo, pero aparecía alguien que me daba la llave para que entrara a los datos. Es mágico. Porque esta es una novela en base a datos reales, a información documental que usted ha ido recopilando, encontrando, ¿no? Y ordenando para poder luego escribir Amalia desde el espejo del tiempo. En realidad hay dos canales, diríamos. Uno, el de la información verídica. He buscado no mentir ningún momento, sino incluir los datos, años, fechas, personas que estuvieron vinculadas con ella. Pero claro, eso es frío, está el dato exacto. Pero yo quería encontrar un camino más que era el de la primera persona. ¿Qué sintió Amalia? ¿Qué sintió ante esos datos, ante esas personas, ante esas situaciones? Y ese es el permiso que tiene un escritor, en realidad, hacer ficción a base de elementos reales, que es lo que es la novela finalmente, ¿no? ¿Qué sintió Amalia sabiendo que era la primera aviadora de Sudamérica que estaba dando un examen final de aviadora? ¿Qué sentían sus nervios, su cuerpo, su cerebro? Y eso es la capacidad que tiene como escritora de inventar, y decir, sentir que era yo quien viajaba, quien estaba viviendo la personalidad de Amalia. Y ahora hablando más de la vida de Amalia, de cómo era ella, ¿cómo nos podemos imaginar a una mujer potosina en sus veintitantos años, en una sociedad tan conservadora? ¿Cómo ella ha logrado romper estas reglas de la sociedad para cumplir un sueño? Eso es lo más interesante, ¿no? Porque sabemos que incluso hoy, siglo XXI, las mujeres tenemos todavía muchísimas limitaciones por la sociedad que ha construido contra o por nosotros, no sé, una serie de vallas y de restricciones. ¿Cómo se sintió ella siendo una mujer en una época mucho más antigua, en 1922, rompiendo esas normas? Yo creo que ha sido maravilloso, ha sido algo
como una aventura distinta de la de ser aviadora, la aventura de ser mujer en una época en la que solamente se permitía o ser monja o cocinar. Entonces creo que fue por eso la pionera de Sudamérica en la aviación, ¿no? Yo considero que muy valiente, porque era muy inseguro todavía todo lo que pasaba con los Curtiss, había accidentes constantemente, y ella aún así desafió todo, desafió la cocina, desafió la beatitud que debían tener las mujeres, modelos de vírgenes, y se atrevió a volar. Y es interesante como vemos en el brevet, por ejemplo, que el brevet estaba impreso para aviadores, todo en masculino, y luego pone a alguien, seguramente el director de la escuela de aviación, con una letra a mano dice, primera aviadora, porque eso era simplemente al señor Tantos aviador de haber logrado conseguir un brevet, pero a ella había que ponerle algo distinto y por eso puso a mano primera aviadora. Es fabuloso. Para finalizar, señora Gaby, ¿por qué los bolivianos y los potosinos debemos recordar y reconocer a la coronela Amalia Villa de la Tapia? Bueno, es una pregunta que de algún modo se ha explicado por todo lo dicho hasta ahora, pero claro, es imperdonable que en Potosí no exista una calle o una plaza o una escuela en homenaje a semejante mujer, que la hayan borrado del todo. Es inexplicable, porque a mí me parece que cuando he llegado a Potosí y a presentar el libro de Amalia, me decían, no sabíamos, nunca habíamos escuchado de ella. Eso es imperdonable para un pueblo como potosino. Y yo a la declaración que hice en la prensa ese día, no volveré mientras no exista esa posibilidad Un de un reconocimiento. Muchísimas gracias. Hemos estado con la escritora reconocida a nivel nacional e internacional, Gaby Vallejo, que nos ha contado cómo ella ha logrado encontrarse con el espíritu de la famosa y reconocida coronela Amalia Villa de la Tapia y escribir el libro Amalia desde el espejo del tiempo. Muchísimas gracias, señora Gaby. Muchas gracias a ustedes, a Espacio, que realmente ha dado un espacio merecido a una mujer que no tenía por qué ser olvidada. Yo acuso frente a estas cámaras al pueblo potosino, que tuvo el vigor de comprarle un avión y que luego ha tenido, no sé si es el pecado, pero el daño de olvidarla a una mujer tan grande, que hace mucho ya debía haber sido reconocida con una plaqueta en la casa donde nació, que incluso yo he ido a buscar, llegando a Potosí, los lugares por donde ella pasó, en la calle Nogales, y no encuentro ningún dato sobre ella. Nadie recuerda, todo el mundo la ha olvidado. Claro, ella no ha vivido mucho en Potosí, quizá ese es el factor, pero estamos a tiempo para reconocerla y para darle el sitio, orgulloso para Potosí, de darle el sitio que se merece semejante mujer. Muchísimas gracias, señora. Gracias a ustedes, Mónica.